Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Bueno, listo. Y vamos a iniciar entonces con la exposición sobre la modernidad en América Latina. Vamos a hacer una pequeña introducción en donde podemos definir que desde final del siglo XIX y principios del siglo XX, en toda América Latina se vivió una reacción nacionalista que se manifestó en lo social, lo político y lo cultural, donde se tuvo una necesidad de reconocer los valores populares de la región, lo que iría a redefinir todos los conceptos y los estereotipos internacionales con los que se habían levantado, iniciando un proceso de modernismo que arrancó con la literatura y el arte, con la generación de un nuevo espíritu que buscaba enfrentarse a la repetición de las estéticas europeas, queriendo desbancar el realismo impuesto por esas corrientes y pasando a reconocer lo propio de cada región y la cultura latinoamericana. Perú y Cuba son dos países en donde su necesidad de generar algo muy propio generó un cambio radical en la estética artística y cultural, con las similitudes y elementos comunes en su conformación. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Bueno, los países escogidos para esta exposición fueron Perú y Cuba, y con ellos vamos a iniciar un análisis más profundo sobre los inicios de la modernidad en América Latina. Bueno, buenos días a todos. Basada en la pregunta de cómo se desarrolló la modernidad en estos países, en este caso iniciamos con Perú. En Perú todo inicia en el siglo XX, para la década de 1920, para la década del 20, donde empieza por un golpe de estado de un expresidente que se llamó Augusto Leguía. Él ganó las elecciones, pero no confiaba en su oposición y hizo un golpe de estado. A esto le llamó la Patria Nueva y creó una nueva constitución en 1920. Lo único que logró pues él en su poco tiempo bueno fue que mejoró la calidad de salarios, la calidad de vida de las mujeres y los niños, mejorando los salarios de las mujeres por un salario justo y una educación gratuita. Eso duró poco tiempo, pero para 1921, la conmemoración del centenario de independencia de Perú, llegó la nueva infraestructura y arquitectura en construcciones de edificios, monumentos, y todo esto se estaba preparando para justo conmemorar esa celebración, y las colonias extranjeras decidieron hacer sus donativos, las colonias extranjeras que estaban radicadas allí. Entonces, como datos, los alemanes regalaron la Torre del Reloj, que está en un famoso parque en Lima. Los italianos donaron el Museo Italiano. Los ingleses crearon el antiguo Estadio Nacional de Lima. Los chinos crearon fuentes en mármol en diferentes lugares del país. Y los japoneses hicieron el famoso monumento a Manco Cápac, que es conocido como el primer gobernador del pueblo inca. Todo esto fue dado por las colonias extranjeras radicadas allí en Perú.
para 1922 nace un movimiento opositor llamado APRA, que él buscaba o la intención era volver a tener la identidad como peruanos con sus raíces en todo, en su economía, en su forma de vivir, en el arte, en todo lo que ellos habían perdido debido a las colonias extranjeras radicadas allí. Fue para la misma década del 20 que se dio el auge de los vanguardismos entre poetas y pintores. Uno de los poetas que más resalta es César Vallejo, y pintores, sobre todo surrealistas, entre ellos César Moro. Ellos son los encargados de sentar las bases de una revolución artística, que esto fue apoyado por el indigenismo, alentado también por el movimiento campesino y la reivindicación del indio. Se dice que en la década del 20 se produjo la mejor literatura y el mejor arte peruano del siglo XX. César Moro, por rescatar pintor surrealista, se preparó en Francia y se vino a Perú a crear escuelas en distintos lugares exclusivamente sobre el arte surrealista. De él salieron varios artistas conocidos. Así fue que se desarrolló el modernismo en Perú. Ahora, en Cuba, si quiere compañero, pasamos a la siguiente. En Cuba fue también para la década de los 20, a mediados, se empezó su proceso de modernidad y se crean los famosos grupos minoristas de La Habana en 1923. Estos grupos tenían unas características que era siempre ir a favor de las causas nobles. Los miembros propulsaban o impulsaban el desarrollo de la vanguardia en Cuba a través de diversos géneros y por diferentes realizaciones. Propició que se abriera un espacio cultural e intelectual y universal, con grupos de artistas en toda Latinoamérica y también un fuerte vínculo con artistas solo de España. El grupo minorista lo conforman escritores, pintores, escultores, músicos, médicos, científicos, y todos poseían una inquietud en favor de las corrientes actuales de la época y la política y la creación artística. Ahora, en cuanto a la política, ellos eran críticos y pendientes o seguidores lejanos de la política, más los que pertenecían al grupo no podían ser parte de la política. El que quería ser directamente estar ligado a la política era excluido del grupo minorista de La Habana. Entre ellos sale Alejo Carpentier, que es un hombre que se crió en Cuba pero nació en Suiza y fue uno de los hombres más influyentes en la literatura latinoamericana. Él tuvo que abandonar la isla por persecución política porque era muy explícito en sus textos y su forma de escribir. Él era conocido por llamar a lo mágico y maravilloso real. Entonces, él fue uno de los que dejó y provocó que en los años de 1927 a 1930 se crearan publicaciones como Cuba Contemporánea y la revista de Avance, que eran manifiestos que provocaban que en la isla se hicieran exposiciones artísticas en toda la isla, que se presentara literatura, exposiciones de literatura. Bueno, pero la idea puntual era que se resaltara la cubanidad y la identidad de ellos en medio de la modernidad. Especialmente en Cuba se habla que hubo un estancamiento en cuanto al desarrollo del arte y de todo lo que allí conlleva debido a los régimen, pues siempre ha sido un problema político, pero a pesar del régimen del 59, 49, perdón, se pausó, se estancó y así el avance ha sido un poco más lento.
Bueno, esto es como se desarrolló la modernidad en estos dos países. Gracias. Gracias, compañero. Continuamos. Compañeros, yo les voy a exponer sobre pues los espacios de difusión del arte en la modernidad que se desarrollaron o se permitieron pues aplicar en estos dos países. En Perú pues el arte moderno es una situación de exposición en donde pues la complejidad fue un poco más, a pesar de que normalmente en Perú, bueno, revisando datos y recursos, el arte pues se encuentra bastante expuesto. Sin embargo, uno de los que más resaltaron fue el musical, ya que este se permitió pues abrir puertas más rápido. Eh, Respecto a los espacios como tal, el arte se encuentra expuesto pues en museos, salas, revistas, exposiciones tanto privadas como públicas. Las que le mencionaba, ejemplos son pues los parques, plazoletas, pues marcan mucho lo que es la cultura de este país. A pesar de que en cierto tiempo, con el periodo de la colonización y la cuestión, se había perdido pues esta esencia. Ya con los años, pues los artistas peruanos buscaron volver a resaltar su esencia, su cultura, su historia y pues sus prácticas. Eh, Hay un museo que pues surgió también, es el de las artes visuales, perdón, el de Bellas Artes. Este pues con la finalidad de recopilar pues la gran mayoría de sus obras y pues resguardarlas como patrimonio. Ya para Cuba pues con respecto a esto es un país en donde se encuentra muy marcado también por sucesos que cambiaron durante los siglos XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es importante resaltar pues que estos espacios donde ha sido posible realizar su exposición o difusión son galerías, salas de exposición, revistas, exposiciones pues propuestas en calles, ya que inicialmente pues allá a mediados del año 1925 ya había surgido un grupo de jóvenes que buscaban resaltar o mostrarle al mundo que Cuba tenía también su propia historia y sus propias prácticas culturales. Ellos lo que hacían era salir a las calles y hacer sus exposiciones para que esto es presenciadas por todos, haciendo que se apropiara la gente de su propio arte, ¿no? Como tal, valga la redundancia. Y pues la intención fue, por medio de artistas, destacar lo que fue un ejemplo, la obra de la jungla. En esta se plasmaron cosas representativas de la región y así en muchos casos. Es decir que pues estos dos países de Latinoamérica, a pesar de que sufrieron cambios fuertes durante estos periodos que ya mencionaba, en los cuales son pues el, la intervención europea, pues gracias a su gente volvió a recuperar y con más fuerza lo que fue el arte y es hoy en día el arte. Ya pues con el pasar de los años, estas, como decir, fuentes de difusión pues han sido más grandes, ya que el internet y toda esta cuestión pues permite abrir espacios que antes eran solo físicos, incluyendo pues galerías, museos, revistas. Ahora, pues todo esto no es necesario llegar hasta cierto espacio físico, sino que también podemos visitarlo de manera virtual. ¿Listo, compañero?
Listo, compañero. Ya pueden seguir con la compañera Julie, creo que continúa ahí. Vale, gracias. Buenos días. Bueno, Buenos días. continuando, la pregunta que me correspondió es ¿qué elementos modernos se encuentran en el desarrollo del arte en el país? Bueno, en Cuba, el arte moderno en Cuba transcurre a partir del siglo 1925, cuando comienza a manifestarse las primeras inquietudes de algunos jóvenes, hasta intenciones que han cuajado cumpliendo. ¿Hay alguien hablando? Contribuye un periodo clave dentro de la cultura cubana en los que el artes visuales se refieren en ese momento la madurez y la coherencia colectiva y al mismo tiempo la eclosión de importantes individualismos de figuras importantes del arte cubano. Como arte nuevo alrededor de 1927 fue una urgencia por encontrar expresiones más auténticas y nuevas de la nación a través de artistas como los afrocubismos, el criollismo y la pintura social. Su consolidación posterior con nuevas poéticas creadoras y lenguajes dan forma a uno de los periodos más importantes de la pintura cubana entre los años 1925 y 1927. De ahí arranca una nueva generación con el surgimiento de la revista Avance y la exposición de nuevos artistas. Las artes cubanas que aún se encuentran en desarrollo son artes plásticas, imaginería, pintura, escultura, cerámica, grabado, arquitectura y diseño gráfico. Estas son expresiones de conexiones estéticas traídas especialmente por los colonizadores españoles y por los negros esclavos procedentes de África. Asimismo, con el tiempo, la identidad nacional cubana se fueron creando influenciadas por el resto de Europa, América Latina y los Estados Unidos. Pasamos para Perú, compañero. Bueno, en Perú nos ha dejado un legado bastante vasto en patrimonio que nos permite acercarnos a las creencias y a la manera en la que la sociedad antigua concibieron su entorno. A pesar de su indiscutible belleza, las piezas que podemos ver en las colecciones de los museos como el Malí no fueron concebidas como obras de arte. Tampoco habrían servido como representaciones de sus costumbres ni como elementos puramente decorativos. En la mayoría de los casos, estos objetos fueron imaginados como símbolos de poder y como elementos propiciatorios en rituales de vida y muerte. En Perú, las artes que aún siguen, pues ellos todavía siguen el legado de un patrimonio que nos permite acercarnos a las creencias y a la manera en que la sociedad antigua concibieron su entorno. Las artes que se encuentran en desarrollo son artesanías, pintura, escultura, arquitectura, grabado, caricaturistas, litoescritura, danza, artistas, centros históricos y textiles. Actualmente Perú alberga una de las más extensas variedades del arte. El legado de Perú nos permite conocer mediante fotos, imágenes y videos la evolución del arte peruano que generación tras generación el minerio del arte se va transmitiendo de mano a mano a través de los años. Gracias. Gracias, compañera. Listo.
Dando respuesta a nueva pregunta, en donde hubo un manifiesto de arte en países hechos por artistas o literatos. Efectivamente sí, tanto en Perú como en Cuba se hicieron manifiestos por parte de estos escritores, que ya sabiendo muy bien que durante esta mitad del primer siglo, del siglo XX, se experimentaron varios cambios a nivel mundial como en América Latina. En América Latina esto se marcó por las revoluciones, sobre todo las revoluciones mexicanas. En este inicio del siglo, los países de América disputaban sus propios modelos de Estado en medio de conflictos para definir nuevas políticas. Y en el campo artístico no se sintió ajeno a estos cambios y emprendió una renovación total donde se marcó el surgimiento de llamadas vanguardistas artísticas. Las vanguardias recurrieron en el campo artístico latinoamericano en mayor medida en ese tiempo y hasta el año hasta los 70 prácticamente. En Perú se creó la revista Mauta, donde su primer número salió en septiembre de 1926, marcando un hito en la historia intelectual y cultural peruana, ya que fue un punto de encuentro y debate para las diferentes corrientes culturales que estaban presentes allí, en Perú. Esta revista fue creada por José Carlos Mariátegui, que era un escritor y político marxista peruano, y en donde se publicó en el año de 1927 el manifiesto de Manuel Ugarte, La Juventud Americana, en donde Ugarte, quien era un escritor y político argentino, hacía un llamado en este manifiesto a todas las juventudes, convocando a la nueva energía que ellos promovían, a levantarse en contra de los propios dirigentes que estaban devorando América Latina y de esta manera de luchar por lo de ellos, por lo propio y lo de sus regiones. Para el caso de Cuba, ya como nos comentaba la compañera Daniela, estuvo la revista Avance y la revista Social, en donde se publicaron manifiestos, donde se conformó primero una declaración del grupo minorista. Vemos que este grupo minorista era conformado por intelectuales tanto en áreas de ciencia, arte, literatura, eh, eran científicos, y básicamente este, esta declaración de los minoristas convocaba a una nueva, a generar una nueva imagen o una nueva organización respecto frente a lo que ya habían propuesto los entes internacionales. Ellos querían declararse como totalmente independiente y querer mostrar lo de ellos, ¿sí? Ya en el manifiesto del grupo minorista de Matanzas, que era un grupo de cubanos amantes de la cultura, se constituyeron en asociación para fomentar y difundir la cultura. Con esto, ellos querían que tanto los trabajadores intelectuales como artistas de Cuba tuvieran presencia durante los procesos de revolución y de nueva implementación de las artes culturales. Ellos también se negaban en la manifestación estética que no sea medularmente nueva en su forma y contenido. Ellos querían que no tuviera, que lo que fuera ellos, que fuera propio, que no tuviera ningún contenido, ni tanto del imperio yanqui que ellos estaban llamando en ese momento, y también nada de lo que hacía, lo que pertenecía a la estética europea.
Ya en el manifiesto del Sindicato de Trabajadores Intelectuales Artistas de Cuba, ellos se reivindicaban con las corrientes estéticas de vanguardia, poniéndolas a servicio de los productores y sus aspirantes. Eh, y con esto salieron de una Cuba oscura, arrancando con su propio símbolo, para levantarlo sobre el andamio de la revista que ellos habían creado, dándole la oportunidad a los nuevos artistas con sus pensamientos e ideologías revolucionarias a compartir sus trabajos y en toda Latinoamérica. Ya para finalizar, tenemos unas conclusiones. Compañeros, ¿quién puede avanzar con las conclusiones? Bueno, una conclusión pues es que el pueblo latinoamericano, específicamente también estos dos países, siempre buscó desarrollarse en la modernidad, buscando siempre ser o buscando esa identidad de lo que es ellos, ¿no? Surgió una camada de artistas nuevos en la época que querían aplicar todo lo que aprendieron, ya sea por extranjeros, aplicarlo en un arte o en lo que ellos se desempeñaban, trayendo sus raíces, ¿no? Y mezclándolo pues con lo que ya estaba evolucionado, para que esto generara una identidad sin tampoco ellos quedarse en el pasado. Entonces siempre buscaron pues tener ese, como que representar lo que ellos eran, de dónde venían, lo que son, eh, usando como ventaja lo que ya estaba o lo que ya había avanzado un poco más en la actualidad, ¿no? Entonces eso era lo que buscaban pues los artistas latinoamericanos de aquella época. También, a manera de conclusión, podemos entender que a través de la búsqueda de lo propio en cada país de Latinoamérica, a través de cada manifestación artística y sobre todo las literarias, pues estas representaron una síntesis ideal del mestizaje cultural que daba una nueva forma al hombre de América, al hombre latinoamericano. ¿Algún compañero quiere aportar con otra conclusión? ¿O ya damos por finalizado la sesión? Bueno, compañero, esto con respecto al tema, podemos nosotros concluir, digámoslo así, que Latinoamérica pues quiso desarrollarse, ¿no? En cuanto al arte. Pues en este caso, resaltando estos dos países, Cuba y Perú, en donde pues al igual que los demás que conforman América Latina, pues fueron, digamos que marcados en cierto periodo por, por la llegada de los artistas europeos y las prácticas que ellos traían. Se puede decir también de que luego de esto ellos pues buscaron las maneras, digámoslo así, de salir adelante y representar en cada una de sus obras lo propio, lo original, lo que, digamos, ellos se sienten que representa a cada uno de estos países. Se puede decir que, pues, como todo inicio es un poco difícil, ¿no? Pero ellos, pues, lograron encontrar, como decir, las maneras de crear su arte y exponerlo, contando pues con herramientas que son de suma importancia, eh, logrando a la sociedad presentarles pues esta nueva manera de representar arte cubano y peruano.
No sé si algún compañero quiera, bueno, anexar algo a estas conclusiones. Compañera Juliet. Sí, pues así como conclusión quiero decir que pues el arte moderno en Latinoamérica se centra más en las obras de los artistas destacados mediante las pinturas, los paisajes, el retrato, el muralismo, que más que todo eso fue como en la parte mexicana, el surrealismo, el realismo social y el hiperrealismo, entre otros. Todo esto, pues cada artista buscó su manera para desde su arte empezar a innovar, a tener pues, de como lo decía el compañero anterior, que desde lo que ya sabían buscaban mantener eso, pero ser aún mucho mejores, buscando nuevas técnicas, nuevas formas para ir avanzando más en cada uno de sus artes, igualmente pues en cada país. Más que todo, América Latina siempre tuvo mucho apoyo de Europa y los demás continentes para que estos artes fueran avanzando y fueran algo importante para la humanidad. Ya. Ok, compañeros, gracias. No sé si alguno quiere aportar más o ya damos por finalizada la exposición. Yo creo que ya, gracias. Ok, listo. Entonces, compañeros, entonces dejamos por finalizada esta exposición. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Esperamos que encontrarnos en una próxima ocasión. Un feliz día. Listo, compañero.